Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de actitud, se hace más serio y más poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 1. Él no es el Kyuubi. Él es Naruto Uzumaki y es uno de mis mejores estudiantes. Puede que no sea el más fuerte ni el más inteligente, pero ha pasado por más de lo que cualquiera de nosotros ha tenido que soportar, pero eso es todo. Lo que lo convertirá en un excelente Hokage. A pesar de que su mente todavía estaba sacudida por la revelación que Mizuki le había hecho sobre el Kyuubi, y que un traidor lo había engañado para robar el pergamino de los sellos, Naruto no pudo evitar sonreír ante la exclamación gritada por Iruka. Engañaste a Iruka, esa cosa mató a tus padres, y dejaste que su fachada te engañara. Bueno, iba a matarte más tarde, pero tu debilidad me ha cabreado. Mizuki estaba más enojado de lo que Naruto jamás lo había visto, levantando un shuriken en su mano mientras terminaba su proclamación, obviamente con la intención de cumplir con su amenaza implícita. La mayoría de la gente pensaría mucho antes de atacar a un ninja armado y entrenado, pero lo único que le importaba a Naruto en ese momento era que alguien estuviera en peligro, especialmente alguien que acababa de convertirse en una de sus únicas personas preciosas. Saltando del árbol donde había estado observando el encuentro, Naruto realmente no contuvo la sonrisa ligeramente cruel que cruzó su rostro, su pie derecho golpeó el rostro de Mizuki incluso cuando el Chunin intentó esquivarlo. Usando la cara del hombre como trampolín, Naruto usó el contacto momentáneo para empujarse hacia Iruka, aterrizando incluso cuando Mizuki golpeó el suelo con un fuerte ruido. El traidor Chunin se puso de pie un momento después, escupiendo un poco de sangre de su boca antes de gruñirle a Naruto. No deberías haber hecho ese demonio, simplemente hiciste que matarte fuera mucho más fácil. Mizuki agarró un kunai y cargó hacia adelante, pero Naruto no estaba asustado, simplemente formó sus manos en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un sello manual muy familiar aunque poco ortodoxo. Puedes probar Mizuki Teme, Kage Bushin no Jutsu. El humo estalló a su alrededor, lo que Naruto esperaba dada toda la práctica que había hecho, saltando entre las docenas de versiones de sí mismo que ahora llenaban el claro. Naruto, el orgullo de Iruka era audible cuando el Chunin herido intentó sentarse un poco más derecho, aunque Naruto estaba demasiado ocupado absorbiendo la expresión de sorpresa en el rostro de Mizuki cuando se detuvo. Imposible, una docena de veces nada todavía significa nada contra un Chunin como yo. ¿Una docena? Fue solo entonces que Naruto se dio cuenta de que la mayoría de los otros clones que se habían generado en las partes boscosas del claro se habían escondido justo después del desove, por lo que Mizuki probablemente no los había visto. Bueno, Mizuki, tal vez intentes contarlo, aunque después de que te ponga el puño en la cara un par de veces, supongo que esa será la menor de tus preocupaciones, no es la mejor de las respuestas, pensó Naruto para sí mismo, incluso mientras lo decía. Estaba tratando de no hacer una mueca de dolor, pero los clones siguieron su ejemplo y aparecieron desde su escondite incluso cuando él comenzó a avanzar. Mizuki, para su crédito, no es que Naruto realmente quisiera darle nada, logró disipar los primeros 3 clones que corrieron hacia él con su kunai. Luego, cuando 2 de los clones agarraron su brazo kunai e impidieron sus ataques, el Chunin de cabello plateado usó su otra mano para golpear a otro clon mientras intentaba golpearlo en la cara, aunque cuando Naruto se detuvo, viendo cómo sus clones se amontonaban sobre el hombre y sin ver realmente ningún sentido en unirse, no pudo evitar sentirse ligeramente engañado. Él quería ser quien le rompiera la nariz a Mizuki Teme, maldita sea, salto de línea entumecido, esa era la única palabra para describir su estado mientras Naruto se alejaba de la torre del Hokage, tambaleándose por la montaña rusa emocional que el tercer Hokage acababa de infligirle. Naruto no estaba seguro de que ser el contenedor del Kyuubi fuera mejor que ser la bestia misma, después de todo, dada la reacción que obtuvo de la mayoría de Konoha, ciertamente no hicieron la distinción. La traición de Mizuki y la promoción bastante conmovedora aunque incómoda de Iruka causaron suficiente confusión dentro de su cerebro por una noche. Esto significó que ni siquiera notó al personal nocturno de la torre, algunos de los cuales le lanzaron miradas llenas de odio cuando pasó junto a ellos sin decir una palabra. Si lo hubiera hecho, Naruto habría notado que eran principalmente los miembros civiles del personal nocturno quienes le mostraban tanto desdén, aquellos miembros del turno que eran ninja o ex ninja eran en su mayor parte mucho menos odiosos hacia él. Su noche había sido, bueno, esclarecedora era una palabra para describirla, el mundo sacudido era probablemente una mejor descripción.
Habiendo reprobado su examen de graduación por tercera vez consecutiva, gracias a los estúpidos Bushin y los exámenes en papel, Naruto había estado enfurruñado a un lado de la entrada de la academia, observando con anhelo cómo los padres del resto de su clase habían venido a recoger sus hijos, felicitando a los que habían fallecido y consolando a los que no. Fue entonces cuando uno de los profesores de su clase, Mizuki, se acercó a Naruto y le dijo que había una prueba alternativa que Naruto podía intentar completar ahora que había intentado 3 veces pasar la prueba normal y no lo había logrado. Mizuki había dicho que esta prueba había sido creada para evaluar las partes más prácticas de la aptitud de un ninja, en los casos en que los solicitantes ninja no eran tan buenos con el lado basado en el conocimiento de las enseñanzas de la academia. Naruto naturalmente había estado extasiado y había aceptado tomar la prueba al instante, corriendo a casa para prepararse una vez que Mizuki le explicó en qué consistía la prueba. Le sorprendió que todavía fueran las habituales patrullas ambulas que participaban en los ejercicios, pero había pasado más que suficiente tiempo en el área para que sus sensores no detectaran su chakra como inusual. Y pasarlos físicamente. Él era Naruto Uzumaki Datebayo. No es que estuviera tratando de alardear, pero era el extraordinario experto en sigilo de Konoha, y el pobre Anbu no había tenido oportunidad de encontrarlo. Solo Iruka había logrado atraparlo cuando le estaba haciendo bromas a la gente, aunque sospechaba que no todos se lo tomaban tan en serio como habían hecho en ese momento. Con el sigilo parcialmente completado, Naruto hizo lo que Mizuki le había pedido y completó su prueba alternativa, irrumpiendo en la torre del Hokage y robando un pergamino de jutsu preparado. El único contratiempo menor en este plan había sido el hecho de que el Hokage había estado en su oficina trabajando cuando Naruto llegó, habiéndose escabullido entre los guardias Anbu como lo había hecho tantas veces antes y sin considerar que el anciano estaría presente para tal momento. Una prueba. Ante la adversidad no flaqueó, Naruto usó su técnica original Sexy no Jutsu, que había distraído al anciano lo suficiente como para que Naruto obtuviera lo que necesitaba. Agarrando el pergamino que Naruto había dejado apresuradamente, tendría que aprender una de las técnicas escritas en el pergamino antes de encontrarse con Mizuki en el punto de encuentro en el bosque junto al campo de entrenamiento 15 antes de la medianoche. De lo contrario le dijeron que no habría pasado la prueba. Esto hubiera estado bien, había logrado la infiltración en menos de 2 horas, dejándole 5 en las que había aprendido la técnica Kage Bushin, o Jutsu clon de sombra, y luego simplemente estaba esperando que llegara Mizuki, donde lo haría. Habría mostrado su jutsu y obtenido su diadema, lo cual habría sido brillante, si tan solo el Teme no le hubiera mentido. Después de la pelea, que era más un juego del gato y los ratones antes de terminar en una pelea bastante unilateral, Iruka le había dado a Naruto su propia diadema. Mientras Naruto se había quedado atónito y en silencio ante el movimiento, el Chunin con cicatrices aprovechó la oportunidad para decirle que había obtenido el rango de Genin a través de una prueba de misión de campo, en lugar de las pruebas de la academia. Y el instructor Chunin se apresuró a continuar, Naruto no era ni nunca sería el demonio que Mizuki había dicho que era. Él era su carcelero, era él solo quien impedía que la bestia escapara y cometiera otro alboroto. Esta tranquilidad fue agradable, pero eso no impidió que los puntos se conectaran lentamente en su cabeza mientras caminaba por uno de los callejones más oscuros hacia su edificio de apartamentos. Al ser expulsado del orfanato por ser una carga no deseada, ninguno de los otros niños quería jugar con él, diciendo que sus padres les habían dicho que era un niño malo y que debían evitarlo si sabían lo que era bueno para ellos. Las miradas y el trato dado por los profesores de la academia durante sus años allí, el fracaso de 2 exámenes que sabía que debería haber al menos aprobado debido a su habilidad en la carrera de obstáculos, los exámenes de taijutsu y las pruebas de sigilo. Mientras se asimilaba esta autorrevelación de por qué su vida siempre había sido tan difícil, Naruto captó los sonidos de movimiento encima de él. Aprovechando sus años de experiencia en bromas, Naruto saltó ligera y sigilosamente a los tejados para ver quién era, cualquier cosa en este punto que le proporcionara algo más en qué pensar además de las verdades de esta noche. Mirando hacia arriba a lo largo de la curva del techo, Naruto vio a 2 Chunin vagamente familiares asentados en la meseta del techo en la parte superior, y Naruto saltó a un hueco para evitar ser visto por ellos. Lo último que necesitaba esta noche era que lo detuvieran bajo sospecha de espiar a algún ninja, especialmente considerando que probablemente habían estado involucrados en su búsqueda después de que se escapó con el pergamino prohibido.
Su curiosidad ahora saciada con la rápida investigación ya que no los reconocía como nadie que conocía, Naruto suspiró ante su fallido intento de distraerse y se preparó para pasar junto a ellos para continuar su camino a casa. Sin embargo, mientras avanzaba entre las sombras para pasarlas, captó su conversación y se detuvo para escuchar. Después de todo, no era como si tuviera algo a lo que regresar a casa esta noche, aparte de sus propios pensamientos conflictivos y su habitación a oscuras. Y además, incluso si se dieran cuenta de él, lo cual consideraban muy improbable en este momento, probablemente no serían capaces de atraparlo. No sin usar cualquiera de las técnicas más peligrosas que los dos podrían tener en su arsenal colectivo, en cualquier caso. Era el más alto de los dos quien estaba hablando en ese momento, mirando tristemente un pergamino. Estaba seguro de que funcionaría, ella es una niña y le deben haber gustado las rosas, ¿verdad? El más bajo se acercó y le dio 2 palmaditas en el hombro a su amigo, su tono obviamente pretendía ser reconfortante incluso si parecía un poco exasperado. Realmente no puedo entender por qué sigues esforzándote tanto, Izumo. Después de todo, has estado persiguiéndola durante años, todo lo que ella ha hecho es ignorarte y menospreciarte sin importar lo que te haya ocurrido o lo que hayas intentado. El ahora llamado Izumo sacudió la cabeza con incredulidad ante lo que el otro Chunin estaba diciendo, levantando las manos en el aire mientras Naruto se instalaba en el área más oscura del techo. Por supuesto que no entenderías a Kotetsu, estabas en un matrimonio concertado cuando tenías 7 años. Alguien que nunca tuvo que perseguir a la chica de sus sueños no entendería cuánto vale ella este esfuerzo y mucho más. Naruto ahora estaba escuchando atentamente al dúo que hablaba, no pudo evitar comparar el problema de Izumo con su propio problema con Sakura, la chica bonita e inteligente de su año en la academia. Ella era la chica que había perseguido casi desde el primer día, pero ella lo había reprendido, a veces también de manera bastante violenta cuando él se había mostrado demasiado exuberante al respecto. Kotetsu resopló ante el discurso de ensueño de su amigo, obviamente había escuchado desvaríos similares tantas veces que fue tratado con diversión compasiva, en lugar de burla real. Claro que lo es, digas lo que digas Izumo. Lo que no entiendo es, ¿por qué no intentas salir con otra persona? ¿Qué pasa con esa Orihime con la que te he visto salir de vez en cuando? Ella parece agradable. Y eliminaría tu fascinación por Riku, tal vez haría que ella apreciara un poco más tu presencia. Kotetsu se detuvo cuando Izumo miró hacia arriba, su sonrisa visible desde donde se escondía Naruto. Eso es brillante, Kotetsu. Si salgo con otra persona y la trato muy bien, entonces Riku se pondrá realmente celoso de que esté tratando a otra chica que no sea ella. Entonces querrá salir conmigo para llamar mi atención. Atrás. Izumo se puso de pie haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba y una amplia sonrisa. No debía saber que mientras hacía un gesto hacia Kotetsu, también lo hacía hacia la posición oculta de Naruto. El chico en cuestión dejó de respirar por un momento mientras pensaba en ello, su mente procesando el aparente momento de brillantez que afortunadamente le había dado el joven Chunin. Sonriendo para sí mismo, Naruto se apresuró a pensar un poco más y planificarlo todo, moviéndose lo más silenciosamente que pudo para no molestar a los dos Chunin. Si Naruto se hubiera quedado un minuto más, habría visto a Izumo desplomarse, su sonrisa desapareciendo mientras suspiraba abatido, todo rastro de emoción había desaparecido. ¿A quién engaño? Hacerle eso a cualquier chica, sería desgarradoramente cruel, no soy tan idiota. Y apuesto a que todavía no me haría ningún bien con Riku. Kotetsu le dio una palmada en el hombro y los dos cayeron en un agradable silencio. Ambos nunca supieron de las enormes consecuencias que su aparentemente simple conversación tendría en todas las naciones elementales. Y el futuro de las 5 grandes aldeas ninja que llamaron al continente su hogar. No. 4 horas más tarde, otro trozo de papel arrugado voló a través de la habitación desde el escritorio maltratado, viejo y hasta ahora sin usar de Naruto. El joven ninja graduado apenas resistió el impulso de gritar de frustración. La idea parecía brillante, pensó Naruto, mientras se alejaba rápidamente de los dos Chunin. Pero ahora que se había sentado a pensar en ello, algo a lo que no estaba particularmente acostumbrado, ninguna de las chicas que Naruto conocía, más que conocidas pasajeras, eran adecuadas para la estrategia. Después de todo, la mayoría de ellos conocían demasiado bien su pasado bromista y problemático y rechazaban cualquier insinuación, tal como lo hacía Sakura casi a diario. Incluso entonces, suponiendo que la chica en cuestión estuviera de alguna manera dispuesta a mirar más allá de eso y aguantarlo, ese fue simplemente el primer obstáculo para él.
Entonces la chica en cuestión seguramente sospecharía mucho de por qué de repente había dejado de estar interesado en Sakura y había pasado a gustarle en tan poco tiempo. Tal vez actué demasiado despreocupado. No es que pudiera hacer mucho con mi falta de modales cuando comencé, su estómago gruñó por tercera vez durante esta sesión de planificación, una señal de que debería hacer algo para detenerlo más. Quejas. Sin pensar demasiado en ello con su cerebro ahora privado de sueño, Naruto movió sus manos hacia la hora familiar signo de la cruz, convocando a un Kage Bushin para que le trajera un poco de ramen instantáneo. Al menos con Kage Bushin, tengo a alguien que será capaz de limpiar todo este desastre, mientras el clon se encorvaba para completar dicha tarea, no más despierto que su creador, el original estaba sentado mirando aturdido sus manos. Le llevó unos momentos a que algo cobrara vida dentro de su cabeza y se registrara por completo. Al minuto siguiente, Naruto estaba garabateando en su último trozo de pergamino, sonriendo salvajemente con todos los signos de cansancio borrados de sus rasgos. Por supuesto. Si no podía encontrar una chica adecuada, entonces tal vez podría crear una que lograra el mismo propósito. Incluso mientras escribía los inicios de su trama, su mente que lentamente volvía a despertar procesaba la idea cada vez más. Naruto se dio cuenta tarde de algo, se estaba planteando probablemente la tarea más difícil que jamás había enfrentado en su joven vida, por lo que sabía que muchas personas simplemente lo veían como un enamoramiento infantil. Pero él manejaría cualquier problema que enfrentara, ahora era un ninja datebayo. Mucha gente le había dicho que nunca tendría éxito en eso y aquí estaba. Nada estaba fuera de su alcance si se lo proponía ahora. Y además, la expresión del rostro de Sasuke teme haría que todo esto valga la pena por sí solo. El recién denominado Proyecto Sombra pronto se extendió por un lado completo de A4, mucho más de lo que había escrito sobre un tema en bastante tiempo. Mientras hacía esto, el Bushin regresó con su ramen y, al verlo ocupado, colocó el suyo en la cocina antes de disiparlo. La boca de Naruto de repente comenzó a hacerse agua. Carne de res. Pensó y volvió a trabajar antes de congelarse por segunda vez esta noche, mientras se preguntaba cómo había sabido eso. El clon no le había dicho ni le había dado indicaciones, y él no había preguntado ni pensado en un sabor que hubiera deseado particularmente mientras lo creaba y estaba demasiado lejos para haberlo olido tan rápido. Pensando mucho, de repente lo asaltó un recuerdo de él mirando hacia lo que parecía, él, sentado en su escritorio. Recordó que el otro él se movía para tomar su bolígrafo para escribir una vez más antes de congelarse, su visión se desvió para completar sus pedidos y caminó hacia la cocina. Tomando ramen de carne y cocinándolo en el microondas durante 3 minutos, el recuerdo asomó la cabeza por la puerta y vio su yo original, trabajando duro en algo. Dado que el original estaba ocupado, el clon decidió dejarlo en la cocina para que pudiera ir a buscarlo cuando quisiera antes de que su visión terminara repentinamente y volviera a ser él mismo. Su sonrisa se hizo aún más amplia, si eso era posible, al pensar en lo útil que sería esto, tanto en el proyecto de Sombra como en otros planes que podría idear a medida que progresara como ninja. Sus pensamientos fueron detenidos por otra oleada de cansancio y hambre y, al mirar el reloj, se dio cuenta de que eran las 4 de la madrugada. Corriendo a la cocina para ir a buscar su ramen, Naruto decidió dejar el plan por la noche y regresar a él mañana con un poco de sueño detrás de él. Comiendo su ramen con su vigor habitual y terminando en menos de un minuto, estaba listo para pasar la noche. Después de preparar sus trampas, diseñadas para alertarlo y disuadir a cualquiera de entrar al apartamento, había aprendido por las malas que un simple candado en las puertas, ventanas y puertas no era suficiente para detener a los más decididos de sus enemigos, se preparó. Luego saltó a la cama y se quedó dormido rápidamente, con una sonrisa en el rostro mientras lo hacía, por primera vez en años, porque mañana ciertamente iba a ser un día interesante. Salto de tiempo. El día siguiente pasó bastante rápido y Naruto pronto estuvo trabajando en el proyecto Shadow una vez más. Tenía una semana antes de que lo requirieran de regreso a la academia para la graduación y las tareas del equipo, así que no era como si tuviera nada más que hacer. Con la idea de poder ver lo que sus clones de sombras habían hecho, y posiblemente estaban haciendo en un momento dado, se puso a trabajar con abandono. Ahora que tenía la base del plan, Naruto se encontró con su primer gran problema, necesitaba que la chica inventara y, como tal, necesitaba más datos sobre las chicas en general. Cada vez que se topaba con un obstáculo en la planificación de la niña, no se frustraba ni se enojaba como lo había hecho inicialmente con el proyecto la noche anterior.
En cambio, Naruto simplemente escribió el problema como una pregunta que necesitaba respuesta. Y luego pasó al siguiente punto. Este nivel de dedicación habría hecho que Iruka se desmayara por el shock del estudiante generalmente distraído y problemático, si el hombre hubiera estado allí. A la 1 de la tarde, Naruto tenía varias hojas de preguntas en las que pensar durante el almuerzo y, sorprendentemente, pocos datos reales para explotar. Las preguntas iban desde preguntas simples, como el nombre de la niña y de dónde viene, por qué había venido a Konoha, dónde estaba su familia y por qué no estaban con ella, cómo iba de ganarse la vida. Con todo esto en mente, creó un busín de casi 100 kg, listo para investigar todos estos temas y ayudar a crear este personaje en la trama que había tejido. Ustedes 10, vayan a disfrazarse, de la manera habitual. Luego diríjanse al mercado, vean qué información pueden obtener. Muchos. Señaló a unos 20 de ellos y se separaron en un grupo. Asintiendo con aprobación, Naruto continuó con su plan y habló con los demás. Vaya disfrazado al distrito de artesanos, averigüe qué trabajo podría hacer. Y con esto quiero decir, ¿qué podemos aprender a hacer en los próximos días? ¿Qué es realista? Recuerde, aquí estamos haciendo un civil, no un ninja, así que nada demasiado exagerado. Hizo una pausa antes de mirar al resto de sus nuevas tropas y dio sus órdenes. 30 de ustedes, divididos en grupos de 3. Para controlar las puertas, tanto las principales como las peatonales más pequeñas, necesito saber horarios, procedimientos, fallos en los guardias y quién sería el más fácil de engañar. El resto de tú, sigue a algunas de las chicas que conocemos, necesitamos saber cómo actuar como una niña para que un clon sea una niña. Aunque no más de uno de ustedes para una niña. Si te quedas sin, busca otras chicas civiles para seguir. Esto provocó una mueca de dolor por parte de algunos de los clones, pero asintieron. Uno reclamó el derecho de seguir a Ayame de inmediato, obviamente pensando en el ramen que obtendría mientras lo hacía. Estaban a punto de irse cuando Naruto sacudió la cabeza, considerando algo que ayudaría, o al menos lo haría menos sospechoso. De hecho, 10 de ustedes planean una broma, que sea la más grande y audaz hasta el momento. En el caos hay oportunidades, como una vez escuché a alguien decir. Si distraemos a la gente y nos convertimos en el centro de atención, es mucho más fácil para ella también entrar en Konoha, y ese será el mayor desafío que enfrentaremos primero. Los clones asintieron, uno rió ligeramente malvadamente ante la mención de la broma, ganando algunas miradas extrañas de los demás antes de ignorarlo. Después de un momento más de espera para ver si tenía algo más que decir, se dividieron en sus diferentes grupos asignados, aunque uno de ellos se volvió hacia Naruto. Jefe, si estamos haciendo todo esto, ¿qué vas a hacer tú? Naruto asintió y sonrió, era una pregunta justa después de todo, era bueno ver que el clon se estaba asegurando de no volverse perezoso debido a su descubrimiento. Voy a estar entrenando, ahora somos ninja muchachos, tenemos que tomar esto en serio. Las bromas y el sigilo ya no serán suficientes. Luego levantó el brazo imperiosamente y lo movió en lo que pensó que era una acción varonil. Ahora todos conocen sus tareas, recuerden, si lo hacemos bien, Sakura-chan es nuestra con seguridad, créanlo. Sintiendo que eso era lo suficientemente inspirador mientras los clones vitoreaban, se detuvo por un momento, permitiendo que sus secuaces se dispersaran a través de ventanas y puertas, transformándose en otras personas, animales y objetos para comenzar sus tareas. Una vez que todos se fueron, él también salió, su destino fijado en el área que sabía que casi siempre estaba abandonada en favor de las más emocionantes y mejor mantenidas cercanas, el campo de entrenamiento 5, justo en el borde de los campos de entrenamiento de la aldea, agradable y tranquilo. Salto de tiempo entonces, ¿quién quiere explicarme cómo un estudiante de la academia, en realidad no solo eso, sino uno de los peores estudiantes del año, logró colarse entre algunos de nuestros agentes más hábiles y entrar en lo que se supone que es el edificio más seguro en la Tierra de Fuego? La capitana Ambu, enmascarada por un gato, no pudo evitar estar agradecida de que sus equipos hubieran estado patrullando el exterior ayer, eso significaba que solo habían llegado a tiempo para apoyar con las operaciones de búsqueda y limpieza, por lo que ni siquiera estaba en la periferia del Tigre, enmascaró la ira del comandante Ambu. En cambio, la fría furia y la intención asesina proyectadas por el hombre notablemente bajo se centraron en otra parte, las formas comunes de mono y lobo mostrando su nerviosismo a pesar de su profesionalismo. Tiger regresó al centro de la habitación, los 15 capitanes Ambu observando cada uno de sus movimientos, con la paciencia resignada de hombres y mujeres que sabían que habían cometido un error y estaban a punto de enfrentar las consecuencias.
¿Nadie está dispuesto a reconocerlo entonces? Bien, dado que el Hokage ya me ha criticado por nuestros estándares laxos, te transmitiré su disgusto ahora. Lobo y Mono, tus escuadrones ahora están asignados a tareas de entrenamiento dobles para él en los próximos 6 meses, y todas las licencias no esenciales se cancelarán con efecto inmediato. Los escuadrones de Kat cubrirán el resto de la rotación que custodia la torre. Obviamente, nuestros hombres ahora ven la Torre Hokage como un puesto de relajación en lugar del honor y la responsabilidad que debería. Sé, ya que esa es la única razón por la que Naruto habría podido entrar y salir de la torre, sin que solo el Hokage notara su presencia. Kat hizo una mueca de lástima por sus compañeros capitanes. El doble entrenamiento significaba ser los sacos de boxeo de toda la división Anbu, y dado el problema que se avecinaba, la gente no los trataría a la ligera, pero Tijera aún no había terminado. Y no olvidemos que toda esta debacle fue instigada por Mizuki, una rata entre nosotros que ni siquiera consideramos un riesgo para nuestra seguridad. Dragón, tus equipos han estado a cargo de trabajar en contrainteligencia con el departamento de TI durante los últimos 18 meses, y no me han llamado la atención sobre Mizuki o cualquier topo que se haya infiltrado en nuestra aldea. ¿Ha hecho algún progreso para mejorar la seguridad de nuestra aldea? La complacencia, la pesadilla de todos los superpoderes. Kat se dio cuenta de que Tijera había llegado a la misma conclusión que ella con respecto a la verdadera causa raíz de todo esto. Obviamente he dejado que sus equipos funcionen sin intervención directa durante demasiado tiempo, y muchos de ustedes se han sentido demasiado cómodos con el status quo que ha estado vigente desde el incidente del Kyuubi. Bueno, eso termina ahora. El pico de intención hizo que incluso a Kat se le erizaran un poco los pelos cuando Tijer golpeó su escritorio con el puño. Tienes un mes, o organiza tus escuadrones y haz que vuelvan a hacer su maldito trabajo, o prepara tus cartas de renuncia, tiempo durante el cual elaboraré una serie de ejercicios para evaluar las habilidades, el rendimiento y la condición física de tus equipos. Estos te aparecerá sin previo aviso, y dependiendo del resultado, bueno, supongo que probablemente debería prepararme para algunas máscaras nuevas por aquí. Descartado. El ladrido de mal humor simplemente reforzó el impulso que descansaba en el estómago de Kat, de salir de allí lo más rápido posible, haciendo un saludo apresurado antes de salir de la habitación. Al llegar a la sala de escuadrón de su compañía, Kat se alegró de ver a sus 4 líderes de escuadrón esperándola, algo que no les había ordenado hacer antes de dirigirse a la reunión. El líder de su escuadrón enmascarado Dragón, a quien se refería como Drake solo para evitar cualquier confusión sobre de quién estaba hablando, habló con su habitual tono ligeramente distante. Tiger-san no estaba contento con la actuación de los demás y luego Kat Taichou. Kat asintió incluso mientras estiraba la mano para quitarse la máscara. La sala del escuadrón era uno de los únicos lugares en Konoha donde se sentiría cómoda quitándosela por su propia voluntad, y agregó un toque personal cuando habló con su Anbu que parecía ayudar a inspirarlos. Infeliz ni siquiera empieza a cubrirlo. Drake les ha asignado doble entrenamiento durante los próximos 6 meses y sin permiso, lo que significa que estamos libres de responsabilidad en ese sentido. Sin embargo, por mucho que me alegro de haber evitado eso. Tarea, hay mucho trabajo que tenemos que hacer después del trabajo de Naruto-kun. La cabra Anbu pareció desconcertada por un momento antes de parecer recordar algo. Oh, sí, conoces a Ichiko Uzumaki de cuando solíamos protegerlo. ¿Crees que terminará causándonos más problemas en un futuro cercano, Yugao Taichou? Yugao Uzuki, que había insistido en usar su propio nombre cuando se quitaba la máscara incluso cuando hablaba de negocios, sonrió brevemente y sacudió la cabeza. No, ahora que se ha graduado, imagino que Naruto estará demasiado ocupado celebrándolo y gritándolo desde los tejados como para causarnos problemas reales en el futuro previsible, aunque me compadece del que termine con él como Jounin Sensei. Por alguna razón, una brisa fresca vino de la nada, provocando escalofríos por su columna, pero Yugao simplemente la descartó como una brisa extraña y pasó a informarles sobre las pruebas que Tiger Taichou estaba preparando para la división en los próximos meses. Naruto habría tenido suficiente emoción ayer para evitar que hiciera cualquier otra cosa imprudente, ¿verdad? Después de 3 días, el plan iba bastante bien, pensó Naruto para sí mismo, aparte de 1 o 2 problemas menores. Al final del primer día, canceló sus clones de una sola vez, una vez que todos regresaron a su departamento después de su día de trabajo, lo que dado que había creado más de 50 de ellos eran bastantes recuerdos con los que lidiar. Eso lo había llevado a colapsar en un doloroso estupor durante casi 2 horas, mientras su cerebro casi se apaga debido a la repentina afluencia de lo que era esencialmente, cosas.
Desde entonces, Naruto había aprendido a dispersar solo unos pocos clones a la vez si quería sus recuerdos. Una ventaja adicional de esto fue salvar su pobre cabeza de más migrañas, debido a la reducción en la cantidad de tiempo que tenía que pasar examinando los recuerdos, para tratar de asegurarse de recordar la información útil en lugar de la información de fondo. También aprendieron que había un método para evitar que recibiera recuerdos de clones, pero eso parecía implicar una dispersión bastante violenta para garantizar que sucediera. Y no siempre funcionaba, así que se mantuvo alejado de esa línea de pensamiento por ahora. El kunai de esa mujer de cabello púrpura era afilado. Dejando a un lado su dolor, había aprendido una gran cantidad de datos interesantes en los últimos días. El mercado había sido un bullicio de información para aquellos que sabían lo que querían saber, como el aumento en el costo de diferentes tipos de arroz y otros alimentos, debido a la reciente ola de bandidos y ninjas desaparecidos en Rice Country. Luego estaba la falta de caravanas provenientes del país de Wave, al sur, excepto las de Gato Corporations, cuyos miembros se negaron en absoluto a comentar sobre la situación del país cuando fueron interrogados al respecto, amenazando con llevar sus productos a otra parte cuando también fueron presionados. Mucho para chismes o información. El tema más comentado de los últimos días fue el declive económico de Suna en el país del viento, que Naruto sabía por las lecciones de Iruka que contenía la aldea de arena, una de las 5 aldeas ninja más grandes de la cual Konoha también era miembro. El distrito de artesanos también había sido interesante, simplemente haciéndose pasar por pequeños animales, había logrado observar a los artesanos en el trabajo, lo que le permitió obtener una comprensión básica de cómo forjar metales y elaborar madera. A pesar de este conocimiento, Naruto sabía que una comprensión tan básica necesitaría mucho trabajo antes de poder hacer algo más allá de las tareas más simples, si es que alguna vez tenía los materiales o la necesidad de hacerlo. También había visto a algunos sastres trabajando, pero habían trabajado con demasiada delicadeza para que él pudiera comprender bien los procesos. Tendría que trabajar en eso en otra ocasión. Aquí era donde sus clones se superponían, después de 2 años de reprobar clases y, por lo tanto, de conocer 3 clases diferentes de graduación, había un número sorprendente de chicas de su edad que él realmente conocía. La mayoría de esas chicas que no habían pasado las pruebas de Shinobi habían seguido sus carreras familiares, lo que significa que esencialmente las había observado desde 2 ángulos diferentes durante los 3 días. Le sorprendió un poco lo mucho que cada clon se perdía sobre lo que estaba pasando, aunque supuso que tenía que ver con el hecho de que los había enviado a observar 2 cosas muy diferentes sobre las personas a las que estaban siguiendo, por lo que era natural que lo hicieran. Centrarse en algunas partes y no en otras. Una chica que más le había interesado era una chica que recordaba del año pasado, que se había convertido en una gen incompleta, pero todavía trabajaba en una herrería en su tiempo libre. Al anotar el nombre de la chica, Tenten pensó que era, y decidió intentar volver a ponerse en contacto con ella en algún momento pronto. Obviamente tenía talento y pasión por la herrería, si hubiera logrado adquirir y mantener ese trabajo mientras era un ninja de servicio. Y la forma en que mueve ese martillo, como dijo Gigi una vez, es como poesía en movimiento. Además de lo que sus clones habían notado durante su rutina diaria, ella no tenía muchos amigos cercanos fuera de su equipo Genin, probablemente debido a su falta de tiempo para socializar y sus regímenes de entrenamiento bastante serios. Probablemente asustados o intimidados por ella, idiotas. Uno pensaría que, al ser una herrera experta, la gente se daría cuenta de que al menos podría ayudarlos con reparaciones y esas cosas. Este pequeño contratiempo no disuadió a Naruto en lo más mínimo, cualquiera que estuviera preparado para trabajar tan duro en múltiples trabajos era un buen amigo en su libro. Ciertamente era única entre todas las chicas que había observado, la mayoría de las cuales trabajaban el tiempo mínimo requerido para su turno y luego gastaban todo el dinero que tanto les costó ganar en ropa o maquillaje. Archivando todos esos pensamientos con un movimiento de cabeza, volvió al plan y terminó sus decisiones con respecto a su obra maestra, como él y sus clones habían comenzado a llamarla en broma. Inmediatamente había ignorado que la niña era más de 1 año y medio menor que él, sabía que cualquier persona de esa edad sería solicitada para ingresar a la academia, más aún si fuera huérfano, como lo habría hecho su niña. Naruto había decidido al final que ella era medio año menor que él, nacida el 16 de abril, sería lo mejor, ya que entonces sería razonable que ella lo admirara sin parecer cariñoso. A partir de esa información, creó su apariencia y características, desde la forma y el tamaño de la nariz hasta la longitud y el color de su cabello.
El producto final era una chica que era un poco más alta que el promedio, con ojos color avellana y cabello negro hasta los hombros, bastante común en las naciones elementales, y lo que se había vuelto claro como una constitución de país de arroz y una cara de país de fuego, que ella diría que era la herencia de su madre, ya que su aldea estaba cerca de la frontera entre los dos países en el pasado ficticio de Naruto para la niña. Enrice Country había hecho que los clones trajeran algunos libros sobre el lugar, para que, si se le preguntaba, la chica supiera suficiente información sobre su hogar de origen. Las cosas actuales eran bastante fáciles. Hizo que un clon siguiera una caravana fuera de Konoha para tener una idea de la disposición del terreno. Había recibido respuesta esa mañana, cuando los bandidos habían atacado la caravana con precisión militar, antes de ser rechazados por las patrullas de Konoha, que no persiguieron a los bandidos cuando huyeron más allá de la frontera hacia la región arrocera. Este fracaso solo sirvió para demostrar que los ninja tenían sus limitaciones en cuanto a cuánto podían proteger las caravanas, y que incluso en la zona del fuego, no estabas completamente a salvo de un ataque, independientemente de la propaganda en la aldea acerca de que la zona del fuego era la más segura. Lugar en el conjunto de las naciones elementales. Lo siguiente fueron los antecedentes familiares, y lo que les había sucedido para que la niña apareciera sola en la entrada de Konoha, por lo que creó una nueva hoja para ese propósito y comenzó a trabajar para resolver este nuevo problema. En su concentración, Naruto no se dio cuenta de que en la esquina de su ahora bastante desordenado apartamento, escondido bajo una técnica de genjutsu bastante compleja que se centraba en todos los sentidos en lugar de solo uno, había un ninja enmascarado con ropa y armadura Anbu, cambio de persona. Neagente el rostro enmascarado asimiló todo sin reacción ni emoción, los planes, los chismes y las intenciones que el joven ninja en entrenamiento tenía hacia la aldea. Después de todo, reflexionó mientras rascaba distraídamente la marca Ne en su máscara, Danzo-sama había pedido saber todo lo que estaba haciendo el contenedor de Phu. Esto era especialmente cierto cuando se le había ocurrido un plan como el que estaba trabajando ahora, que rozaba la brillantez en varios aspectos y la completa estupidez en otros. Era la 1 de la madrugada cuando el ninja sintió que era lo suficientemente seguro como para salir silenciosamente del departamento de los chicos, hacia uno de los techos cercanos, para encontrarse con su reemplazo para el siguiente turno de 12 horas. Después de una actualización sin palabras que se transmitió mediante señales con las manos, saltó a las calles de Konoha, deslizándose silenciosamente hacia una de las entradas secretas que los ninjas Root usaban para llegar a su cuartel general, para poder informar y luego agarrar. Algunos ojos cerrados. La entrada estaba en uno de los campos de entrenamiento más tranquilos, y después de presionar en orden varios puntos aparentemente aleatorios en el suelo, apareció una pequeña abertura que le permitió caer casi 5 metros hasta el suelo del túnel de abajo. Se apresuró a través del laberinto de pasillos, dando 2 vueltas sobre sí mismo 2 veces, para asegurarse de que no lo siguieran, como era el procedimiento para los agentes de NED que estaban en la ciudad. Después de varios minutos más de caminata rápida, llegó a un conjunto de túneles mucho mejor mantenidos e iluminados, que conducían a las diversas áreas de entrenamiento y literas requeridas por el grupo. Siguiendo el mismo viejo camino pronto se encontró afuera de las pesadas puertas de roble de la oficina de Danzo, a las que llamó silenciosamente 2 veces. Esperando un momento, escuchó la orden codificada de entrar, gracias a su agudo oído, y entró rápidamente, no queriendo hacerle perder el tiempo a su jefe. La habitación era notablemente espartana, con nada más que un mapa de Konoha en la pared detrás de la silla y el escritorio de probablemente el hombre más informado de Konoha, incluido ese idiota de Jiraiya. El hombre en cuestión estaba sentado en su escritorio, revisando documentos relacionados con diversos detalles de la misión y detalles financieros. El hombre ciertamente no te pareció imponente o incluso autoritario, con 5 o 6 era uno de los Anbu masculinos más bajos de la historia, y eso sin incluir los perjuicios obvios de su brazo y ojo lisiados, o su edad, un tierno 72 ese año. Sin embargo, cuando el halcón de guerra levantó la vista con una mirada calculadora, el aire de tranquilidad y autoridad que pareció inundar el Ne mientras era examinado en un momento, estaba claro que la fuerza del hombre eran sus debilidades. Tanto los civiles como los ninjas a menudo lo subestimaban por sus heridas, y él usaba eso en el momento más vital contra ellos, ya sea en combate o durante reuniones y negociaciones. Su informe sobre el chico y su agente de acciones recientes, su último informe no era muy claro sobre lo que el chico estaba planeando. Sin bromas, todo negocios, que era como Danzo prefería operar mientras estaba de servicio.
Con fácil precisión, el pergamino se intercambió en silencio y Danzo comenzó a leer mientras el agente N permanecía allí, esperando el veredicto. Lo que no esperaba fue la risa ronca que surgió de los labios del anciano mientras continuaba leyendo, la cual persistió durante bastante tiempo durante todo el análisis. Finalmente Danzo se recostó, su rostro era una rara visión de él sonriendo divertido. Es sorprendente lo que puede hacer la determinación y la incapacidad de un niño para admitir la derrota. ¿No recibió ayuda de nadie con esto? El agente negó con la cabeza. Hasta donde podemos deducir, es todo el trabajo de Naruto, aparte de sus clones de sombras. Danzo asintió. ¡Excelente! Esto, en todo caso, es exactamente lo que necesito para demostrarle a Sarutobi que nos hemos vuelto demasiado relajados y pacíficos como en los últimos tiempos. Si un niño, apenas un genin, puede infiltrarse en nuestras defensas con un topo y luego dejarla allí. Entonces lo siento, deberíamos rendirnos y pedir que nos invadan ahora. El agente no dijo nada. Sabía que si se requería su opinión, se la pedirían a él. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Alguna idea, agente? Cuando el agente abrió la boca para hablar, fue interrumpido por una voz que era claramente femenina. Déjalo seguir adelante, Danzo-sama, no está haciendo nada contra la ley en este momento. Incluso después de la infiltración, todo lo que esencialmente ha hecho es infiltrarse en su propia aldea, lo que seguramente no puede ser un delito punible. Danzo asintió y luego miró al agente N, que estaba tratando de descubrir sutilmente a quién pertenecía esa voz. No podía verla en las sombras sin girar la cabeza, y la voz le recordaba a alguien de algún lugar, aunque ubicarla en ese momento estaba fuera de su alcance. El agente decidió dar su propia opinión, ahora que se la habían pedido, que era la única formalidad en la que Danzo solía insistir. Creo que le damos un poco de ayuda, Danzo-sama. Después de todo, si esto va a demostrar un punto, queremos que funcione al máximo. También debo admitir la idea que generó esto, si el niño tira quítelo, el agente N sacudió la cabeza con incredulidad por un momento antes de continuar con su última observación. Hay una razón por la que es la persona más afortunada de las naciones elementales, no hay manera de que esto funcione para nadie más. Danzo asintió con la cabeza, si cualquier otro ninja le hubiera presentado esta idea como una forma de probar las defensas de Konoha contra la infiltración, fácilmente se le habría ocurrido una docena de formas diferentes de fallar. Estos habrían variado desde el hecho de que la construcción de la sombra era demasiado endeble para sobrevivir en el entorno de la aldea de Konoha hasta el razonamiento de que los guardias Chunin serían capaces de detectar la gran cantidad de chakra presente en el Bushin. Pero Naruto, en un caso extraño para el contenedor huérfano, parecía haber pensado en formas de evitar esto, planeando crear el clon de la niña con otros 100 clones al mismo tiempo. Eso reduciría drásticamente la producción del clon, hasta el punto en que los guardias no sospecharían de su chakra. Y el hecho de que estuviera haciendo que el infiltrado se convirtiera en un civil significaba que no estaría sujeto a las partes más duras de la vida de Konoha. Los clones de sombras eran bastante débiles, era cierto, pero podían soportar la molestia de un mercado siempre y cuando nadie golpearlo demasiado fuerte. Tarareando, tomó una decisión con respecto al chico. Vigílelo, quiero saber exactamente qué hace y por qué lo hace. Pero no le daremos ninguna ayuda todavía, solo si parece que va a fallar intervendremos y cambiaremos las cosas. De lo contrario, hagamos lo que siempre hemos hecho y es sentarnos en las sombras y esperar a que el niño haga lo que hace, y eso es sorprender a todos. Con un asentimiento de ambos personajes presentes, luego agitó la mano con desdén. Bueno, sal de aquí, espero el próximo informe en 4 días de tu reemplazo ya que estás de licencia, ya que es cuando planea hacer su infiltración. Con otro asentimiento, ambos asintieron y desaparecieron en Shushin-jutsu lejos del área. Suspirando, Danzo miró el papeleo que aún tenía que completar antes de poder irse a casa, iba a ser una noche larga. Umika y Toma corrió hacia Konoha, lejos de la caravana en llamas, que había tenido la amabilidad de brindarle transporte y refugio mientras avanzaban hacia la Tierra del Fuego. Fuera del personaje, el clon de sombra de Naruto Uzumaki, reforzado con chakra para mejorar su rigidez y apariencia real, maldijo su mala suerte y la de aquellos con quienes había estado viajando. Se había escapado de Konoha a través de las puertas alrededor del mediodía, bajo la apariencia de un comerciante, alejándose casi 1 milla de la pared antes de romper su enje y crear el clon de la sombra. El clon tomó una buena parte de su chakra para crearlo y fue el producto de casi 3 días de experimentación con la técnica del clon de sombras.
Era más resistente, más fuerte y más rápido que sus otros clones, nada comparado con él mismo, por supuesto, pero nada de qué reírse. Luego, el clon se dirigió a la carretera principal en la frontera del país arrocero, mientras que el original regresó a Konoha, esta vez con una apariencia diferente. Al llegar a su destino, se transformó en el caracterizado Uni, asegurándose de que su ropa pareciera embarrada y bien usada. Otro resultado de la experimentación fue que cada una de las prendas de Umi podía quitarse y no considerarse parte del clon original, algo que había sido un defecto obvio desde el principio del proceso de desarrollo. Había tardado menos de una hora en encontrarse con una caravana, que se dirigía hacia el centro de Inokuni, que pasaría por Konoha en el camino hacia su destino final. La esposa de la cabeza de la caravana la cuidó instantáneamente, después de explicar entre lágrimas que los bandidos habían quemado la granja de su familia y que su padre le había dicho que corriera lo más rápido que pudiera y saliera de la región de Rize. Umi afirmó que había oído que Konoha era un lugar seguro para vivir y que realmente quería intentar hacer algo más que cultivar con su vida. Y como solo tardaría 2 días en llegar a Konoha, solo quedaba por pagar el cargo de Zinryo, que el clon manejó con el dinero que le había dado el original. Con sus emociones preparadas debido a la historia y sus bolsillos llenos con su dinero, la gente de la caravana no vio ninguna razón para no dejarla acompañarlos. Luego, las cosas se fueron a la mierda, cuando a solo 10 millas de las familiares paredes de madera de Konoha, los bandidos saltaron de los árboles. Los bandidos eran lo suficientemente numerosos como para abrumar rápidamente a los pocos guardias que la caravana había contratado para defenderlos. El líder de la caravana le había dicho que corriera hacia Konoha y buscara ayuda, y eso fue lo que hizo. Umi hizo todo lo posible para ignorar los sonidos de gritos y burlas detrás de ella, mientras algunos de los bandidos la perseguían. Los bandidos habían dejado de perseguir unos 20 minutos antes, probablemente para volver al saqueo y al pillaje. Odiaba sentirse débil, pero lo mejor que podía hacer en su capacidad actual era buscar ayuda lo más rápido que pudiera y esperar que pudieran rescatar a los sobrevivientes antes de que se los llevaran a algún lugar horrible. Las puertas de Konoha aparecieron a la vista muy rápidamente y cuando se acercó vio a 2 Chunin que estaban sentados en la cabina junto a las grandes puertas, jugando algún tipo de juego. «Ayuda, por favor, ayuda. Bandidos están atacando mi caravana», les gritó desesperadamente. En un instante los Chunin estaban de pie, uno hablando por su auricular y el otro corriendo hacia ella. Sin fuerzas, sintió que sus piernas cedían y comenzó a caer al suelo, solo para que Chunin la atrapara y la ayudara a ponerse de pie. Las puertas se abrieron levemente y un escuadrón de ninjas vestidos de negro se lanzó a gran velocidad, disparando por el camino por donde había venido Umi, con una visión borrosa en su visión. «Señorita, no se preocupe, ahora está bien». Umi asintió, pero sabía que tenía que difundir el mensaje, de lo contrario todo sería en vano. Obligándose a levantarse, logró hablar con voz vacilante a quien la había atrapado. «Por favor, los bandidos atacaron la caravana», el hombre asintió entendiendo antes de golpearse la oreja en un patrón complicado. «No se preocupe señorita, mis hombres están en camino para ayudar a su caravana». Luego sacó un pequeño recipiente con agua que le llevó a la boca, vertiendo un poco en su interior, que ella tragó rápidamente para calmar su garganta reseca. Después de beber la mayor parte de lo que habría estado dentro del contenedor, se puso de pie con la ayuda del hombre, quien la ayudó a llegar al costado de la carretera, donde había una garita de guardia. Colocándola en una silla, canalizó chakra hacia la olla en la superficie superior, que usaba sellos para convertir el chakra en energía térmica para hervir agua y servir té. Había versiones eléctricas disponibles, pero era más barato tener a alguien que estuviera de guardia calentando el agua con chakra, uno de los muchos planes de ahorro de dinero que había implementado el consejo desde que Yondaime había muerto. Después de servir una taza de té caliente, que alimentó con cuidado, habiendo observado con evidente asombro su simple calentamiento del agua con su chakra. Esto se debió más al hecho de que el original no sabía que tales dispositivos existían, a diferencia de que Umi intentara actuar, habrían sido muy útiles. Una vez que tomó el tercer sorbo de té, la Chunin obviamente decidió que era el momento adecuado para hacer algunas preguntas, antes de quedarse dormida o ponerse demasiado cómoda como para caer en shock por lo que había sucedido hoy. «Me temo que debo hacerle un par de preguntas ahora, señora», respondió en voz baja. «Umi Kaitoma Shinobi-sama. Solo quería venir a Konoha a vivir tranquilamente, lo juro». Después de que mamá y papá fueran asesinados, se interrumpió en lo que esperaba fuera un momento creíble de tristeza, y pareció funcionar como el hombre se movió incómodo antes de continuar.
Lamento escuchar eso, Umi-san, mi nombre es Izumo y no hay necesidades, ama, te lo aseguro. ¿Estaban tus padres contigo en la caravana aquí? ¿Tienen tus documentos con ellos? Umi sacudió la cabeza con tristeza. Aquí fue donde las historias de fondo de Naruto pagaron dividendos a su plan de entrada. Los teníamos en nuestra pequeña granja al otro lado de la frontera, justo dentro de Rice Country, y eso era todo lo que sabía. Papá quería que yo me hiciera cargo de la granja cuando fuera mayor, aunque era una niña, o él quería que encontrara a un chico local con quien casarme, para que ellos pudieran cuidarlo, pero entonces vinieron los bandidos y papá me gritaba que corriera, y lo hice toda la noche hasta que llegué a la carretera principal. Que es donde me encontré con la caravana, no fueron los bandidos que me seguían los que atacaron la caravana, ¿verdad? Izumo sacudió la cabeza para tranquilizarla en un intento de calmarla, ella estaba actuando bastante frenética ahora, al pensar que tal cosa podría haber sucedido si la historia de fondo de Umi no hubiera sido completamente ficticia. No, lo dudo mucho, Umi-san, no se arriesgarían a atacar una caravana en el país del fuego por la simple razón de tratar de impedir que escaparas, y esto fue solo una desafortunada casualidad. Si no tienes tus documentos debido a su destrucción, llamaré a un ninja para que te lleve a los edificios administrativos, donde te harán más preguntas y te crearán algunos documentos nuevos para que los uses mientras te instalas aquí. Umi no pudo evitar la sonrisa de sorpresa que se extendió por su rostro mientras apresuradamente dejaba su té y corría a abrazarlo agradecida. El plan estaba funcionando mejor de lo que habían pensado. ¿Quieres decir que puedo quedarme? Izumo asintió, sonriendo con cariño ante su reacción. Por supuesto, Konoha da la bienvenida a cualquiera que venga con las intenciones correctas, y necesitas un lugar donde quedarte después de tu horrible pasado. Los chicos de la administración tienen la última palabra, pero no creo que tengan ninguna objeción. Le tomó 10 minutos llegar al ninja que la acompañaría a las oficinas, pero habían pasado volando ya que Umi había saltado entre la preocupación por sus amigos de la caravana y la alegría por haber superado la primera etapa del proyecto Shadow. Ahora, mientras caminaba con su escolta por las calles de Konoha, estaba contando los segundos antes de que comenzara la segunda etapa. Los signos ya estaban presentes, con personas cubiertas de alquitrán, plumas, pintura o una extraña mezcla de los tres. El Chunin que estaba con ella obviamente estaba tratando de ignorar las vistas que ella estaba mirando, murmurando sobre molestos mocosos en voz baja. De repente, el alquitrán cayó sobre él desde los tejados, seguido de plumas que flotaban y se pegaban encima de la sustancia líquida. Al mirar hacia arriba, Umi vio a Naruto sonriendo con 2 cubos vacíos en la mano. Uzumaki. Gritó el Chunin, y estaba a punto de perseguirlo cuando recordó su cargo, y parecía dividido entre su deber y su venganza contra el mocoso de cabello rubio. Naruto se dio cuenta de esto y, para endulzar el trato, decidió que un poco de burla no llevaría la broma demasiado lejos. ¿Cuál es el problema? ¿Eres demasiado cobarde para perseguir a un futuro Hokage? Sabía que era increíble, pero para asustar a Chunin como tú, debe ser realmente patético. Eso pareció funcionar, mientras el Chunin saltaba hacia él con un rugido, Naruto retrocedió fácilmente. Luego se fue por los tejados, huyendo con una sonrisa descarada en su rostro, mientras los Chunin cargaban tras él, y los dos dejaron a Umi sola en la ciudad supuestamente desconocida. Antes de que tuviera que actuar demasiado preocupada por estar sola, una voz la llamó detrás de ella, haciéndola saltar y girar. Los nervios del clon aún estaban nerviosos por encontrarse con los bandidos y tener que correr para salvar su vida. Se calmó un momento después cuando vio a Naruto, el original que asumió en cualquier caso, parado allí apoyado contra el costado de la acera por el que ella y su escolta habían estado caminando. Hola, noté que parecías un poco perdido, y como no te he visto por aquí, ¿eres nuevo en Konoha? Ella asintió, un poco cautelosamente, al ninja que la había estado guiando no parecía gustarle este chico, incluso antes de que le hiciera una broma. Pero al mismo tiempo el chico parecía bastante amigable y no la evitaba como a la peste, como hacían los demás aldeanos. Su sonrisa aumentó de tamaño y dio un paso adelante, inclinándose levemente. Soy Naruto Uzumaki, ninja de nivel Genin, encantado de ser tu primer amigo en Konoha. Esta parte no había sido planeada por el clon y el maestro antes de conocerse. Esto se debía a que no podían estar completamente seguros de qué ninja tendría como escolta y si el plan podría distraer al ninja funcionaría para permitir que Naruto organizara la primera reunión. Como tal, el clon no tenía un guión con el que trabajar y tuvo que improvisar.
Ella le devolvió la reverencia única y toma Naruto-san, y sí, soy nueva aquí, estaba en camino a conseguir algunos documentos nuevos, ya que los míos se perdieron cuando los bandidos quemaron la granja de mis padres. Se detuvo, su voz se había vuelto más tranquila y oprimida a medida que avanzaba. Ella continuó. Naruto sintió que el clon estaba más que actuando con sus acciones y por lo tanto reaccionó con genuina preocupación en su respuesta. ¿Te pasó algo, Umi-chan? Te mostraré el edificio de administración, ellos pueden solucionarte. Mientras caminaban, la historia de Umi salió de ella rápidamente. Los acontecimientos aún estaban frescos en su mente. El rostro de Naruto se tornó tormentoso cuando llegaron a su destino, y pareció anticipar la llegada de la docena de hombres enmascarados y con capas negras a su alrededor, uno de los cuales estaba salpicado con pintura multicolor cuyo origen Umi no tuvo que adivinar. Uno de ellos, obviamente mujer con cabello largo de color púrpura y una máscara pintada para parecerse a un gato, avanzó y le tendió una mano a Naruto mientras hablaba con calma y con solo los más mínimos toques de humor sobre la desgracia de su compañero. Naruto-kun, ¿sabes por qué estamos aquí? Okage-sama quiere verte para explicarte que, solo porque hayas tenido una semana libre en la academia, no significa que vuelvas a pintar Konoha con tus tonos favoritos del arco iris. El Anbu con la pintura en su capa, su máscara que parecía la de un buey, gruñó ante esto y hubo una risa de uno de los Anbu restantes, aunque no se podía decir cuál. Naruto asintió sombríamente, su rostro rígido mientras extendía la mano y agarraba la mano del Anbu. Bien, sabía que él quería verme, y ahora tengo mi propia conversación con él sobre eventos fuera del pueblo. Se giró para mirar a Umi, quien estaba interpretando muy bien el papel de la recién llegada confundida. Bueno, el edificio frente aquí es donde obtendrás tus documentos, y estoy seguro de que te veré por la aldea pronto. Si necesitas ayuda en el futuro, solo pregunta por Uzumaki Naruto, el futuro Hokage. Y con un movimiento de cabeza del ninja enmascarado de gato, todos desaparecieron en una ráfaga de hojas dejando a Umi sola una vez más. Tímidamente miró a su alrededor y un poco abrumada por toda la ráfaga de acontecimientos relacionados con su llegada, y muy dócilmente se acercó y llamó a las grandes puertas de roble que indicaban la entrada a los edificios de la administración civil, aún más preocupada e insegura de su futuro ahora que, cuando llegó al pueblo escondido entre las hojas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.